Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un espacio más, a tu canal Testificando, un canal de bendición para un mundo que tanto lo necesita. Testificando. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y darnos un like. Vamos a estar dando una corta enseñanza de no mayor a 15 minutos. Luego estaremos haciendo la invitación para que usted acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y ya finalizando, vamos a orar por los enfermos. Si usted está enfermo o tiene un familiar enfermo, tráigalo, porque Dios se puede manifestar en esa vida, manifestando y confirmando su glorioso y maravilloso poder. No hay nada imposible para aquel que cree en Jesús. De manera, amigo y amiga, si tiene un enfermo, vamos a orar por él para que la gloria de Dios se manifieste en esa vida. Vamos a traer la enseñanza en esta tarde. Es un texto de pronto muy conocido para muchos de ustedes. Se encuentra en San Mateo 16:26. San Mateo 16:26. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Nada es más importante para Dios que tú. No hay nada más importante para Dios que el hombre. Lo ama, lo amó y lo amará hasta el final. Es tanto lo que Dios amó al hombre que la palabra de Dios dice que Dios vino a este mundo en forma de hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga que me ve en este momento, Dios te ama como nunca podrá entenderlo. Dios te ama, de pronto no lo entiendas. Dios te ama, de pronto tú te consideres sucio. Dios te ama, de pronto que tú consideres que no lo merece. Dios te ama como nunca podrá imaginarte. Dios te ama como nadie te podrá amar. Eres especial para Dios. Eres el tesoro para Dios. Eres la niña de tus ojos. Nunca podremos entender el amor ilimitado de Dios. Siendo Dios, dice la palabra de Dios, que siendo Dios se despojó de sí mismo. Dejó su reino, dejó su gloria y vino a este mundo y se dispuso a morir en una cruz por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al hombre, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amigo y amiga, hoy en día el hombre no piensa en esto. Hoy en día el hombre se olvida de lo que Dios cuánto lo ama. Hoy en día el hombre se olvida de aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. Hoy en día el hombre tiene otras prioridades. Muchas prioridades, pero que no son Dios. De pronto el trabajo. El hombre trabaja mucho por poseer propiedades. El hombre vive diariamente pensando en poseer bienes. El hombre vive pensando en surgir cada día. El hombre vive pensando en cómo llegar a la cima. El hombre sigue pensando en poseer bienes. Amigo y amiga, déjeme te digo hoy algo que Dios te manda a decir. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Usted puede ganar el mundo, tú puedes ganar el mundo, tenerlo a sus pies, multitudes de personas aclamando tu nombre. Tú puedes tener muchas riquezas. Tú puedes ser reconocido por el mundo entero. Tú puedes tener muchas cosas, amigo y amiga. Pero déjeme te digo una cosa. El día final, el día en que esté cerca la muerte, el día en que esté a punto de pasar al otro lado de la eternidad, ¿de qué te servirá todo eso que poseíste? ¿De qué te servirán los bienes que poseíste? ¿De qué te servirá el reconocimiento de las multitudes? ¿De qué te servirán los títulos que obtuviste?
¿De qué te servirán los bienes que poseíste? Las escrituras de bienes. ¿De qué te servirá? Si allí estarás un día delante de Dios y Dios no te va a preguntar cuántos títulos poseíste. Dios no te va a preguntar cuántas propiedades poseíste. Dios no te va a preguntar cuántas cosas hiciste en la tierra. Dios no te va a preguntar cuántos seguidores conseguiste en Instagram o en Facebook. Dios no te va a preguntar eso. Amigo y amiga, ¿qué aprovechará el hombre con que ganare todo el mundo? ¿Qué sacamos nosotros como seres humanos poseer propiedades, poseer un renombre en el mundo? Si al fin de cuentas no te servirá de nada. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero pierde su alma? Más importante que los bienes, más importante que las riquezas, más importante que poseer un hombre en este mundo, es salvar nuestra alma, aquella alma que vale tanto para Dios, aquella alma por la cual Cristo mismo descendió del cielo y murió en la cruz del Calvario para salvar tu alma. Nada vale en este mundo lo que vale su alma. Tu alma no tiene precio, amigo y amiga. Tu alma no tiene precio. No hay precio en esta vida que pueda comprar tu alma. Vale demasiado, por el cual Cristo vino a este mundo para comprar tu alma. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por ti. Cristo vino a este mundo solamente a buscarte a ti y hoy te está llamando. Hoy Dios ha puesto en mi boca esta palabra para que te la diga a ti. Hoy Cristo ha venido por ti. Amigo y amiga, usted que me está viendo, tú que me está viendo a través de este medio, Dios te está llamando. Dios vino por ti en esta tarde, en esta noche. Dios vino por ti en este momento, amigo y amiga. No sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu estado, no sé cuál sea tu pensamiento, pero hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te hace un llamado, amigo y amiga. La palabra de Dios dice: ¿qué provecho tiene el hombre de aquello que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de aquello que se afana debajo del sol? Si el día que pase a la tumba no te vas a llevar nada. Si un día estarás tú frente a Dios y no te servirá nada los bienes. No te servirá en nada el renombre que tenga. No te servirá de nada que el mundo te reconozca cuando para Dios eres un desconocido. El mundo no murió por ti. Las multitudes no murieron por ti. ¿Qué recompensa darás tú por tu alma? ¿Habrá una suma que alcance para comprar tu alma? ¿Habrá una suma de dinero que te alcance para comprar el reino de los cielos? Nada te podrá alcanzar, amigo y amiga. No importa cuánto hayas hecho en este mundo, no te alcanzará, porque no hay dinero en este mundo que pueda alcanzar para comprar tu alma. Solamente la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, es la que alcanza para que tu alma un día tenga entrada al reino de los cielos. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. No merecíamos la salvación, pero por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. No por obras, no por lo que usted haga, no por lo que yo haga, no por lo que hagamos como seres humanos. No nos alcanza para entrar un día al reino de los cielos. Solamente en Jesucristo está la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. Y lo triste de esto es que muchos van por ese camino. Se han olvidado de aquel que dio su vida por la humanidad. Amigo y amiga, nunca olvides que hay alguien que te ama y que tu alma no tiene precio.
Tu alma vale tanto que no hay riqueza en esta vida que pueda alcanzar para comprarla. Jesucristo te ama y hoy te hace un llamado. Jesucristo te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios hoy pide tu corazón. Dios está llamando hoy a tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amigo y amiga, escucha esta palabra, siempre lo he dicho, esta puede ser la última oportunidad que Dios te esté dando. De pronto no haya otra oportunidad, de pronto no tenga otra oportunidad, de pronto hoy sea la última vez que Dios te esté llamando. Hoy Dios te llama y te dice, ven a mi vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otra forma por el cual usted pueda entrar al cielo. No hay otro medio, no hay otra salida, solamente Jesucristo. Amigo y amiga, Jesucristo te ama. Dios te ama porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios murió por toda la humanidad, pero la salvación únicamente es para aquel que cree, dice la palabra de Dios. Para el que cree, si usted no cree de la palabra de Dios, dice que el que no cree ya está condenado, a menos que reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, amigo y amiga, hoy te invito a que venga a los pies de Jesucristo. Hoy te invito a que reconozca que eres un pecador y que necesita de ese Jesús que murió un día en la cruz de Calvario para salvar tu alma. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay esperanza. Fuera de Él no existe nada. Entonces yo te voy a invitar en este momento que repita una corta y breve oración que yo voy a hacer para que también repita atrás de mí. Esta oración pido a Dios que toque tu corazón para que Dios en su misericordia salve tu alma. Voy a orar por usted, amigo y amiga, solamente cierre tus ojos y repita atrás de mí esta oración. Mi amado Señor Jesucristo, gracias por venir por mí y morir en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida por mí. Yo reconozco que soy un hombre pecador. Yo reconozco que he andado tras los deseos de mi corazón. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy pido tu perdón. Hoy me arrepiento de mi pecado y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca ni jamás. Esto te lo pido agradecido, mi amado Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios. No estarás solo. Ahora Jesucristo andará contigo a través del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad. Bienvenido a la familia de Cristo. Eres un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que aquellos que le hemos recibido nos dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Ahora vamos a orar por los enfermos. Amigo y amiga, si está enfermo, ten fe que Jesucristo confirmará tu nombre a través de este canal. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo es posible. Entonces ponga su mano sobre el lugar donde tiene tu dolencia. Ponga su mano sobre su cabeza y Dios va a obrar a través de ti, a través del Espíritu Santo, obrará en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso. En este momento, Padre mío de la gloria, solamente obedecemos tu palabra, mi amado Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que dice que oraremos por los enfermos y ellos sanarán, Señor amado. En obediencia a tu palabra, Señor, yo bendigo a aquella persona que me está viendo por este medio. Y yo declaro que toda enfermedad que hay en ese cuerpo, toda enfermedad que en este momento tenga esa persona que está viendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con gloria. Manifiéstate
manifiéstate con poder, y aquella persona que esté enferma reciba sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Declaro sanidad, no importa la enfermedad por la cual esté padeciendo, para Dios no hay imposible, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro sanidad ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, amigo y amiga, la obra es de Dios. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Si tiene un testimonio que contarnos, si tiene un testimonio que compartirnos de lo que Dios ha hecho en tu vida, no olviden mandarnos un video no mayor a 5 minutos, y lo estaremos dando a conocer. La intención es de que a través de tu testimonio otros fortalezcan su fe. Entonces, amigos y amigas, nos vemos en una nueva oportunidad en tu canal Testificando, un canal de bendición para un mundo que tanto lo necesita. Bendiciones.